Hola, hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches, bienvenidas al Buenas noches EPRAM, el viernes 7 de mayo, en que vamos a hacer algo apenas un poquito distinto a lo que solemos hacer y ahora les voy a contar cuál es la variante que estoy pensando. Voy a poner un mensaje a ver si eso me facilita ver. Los mensajes de ustedes. Buenas noches, ¿cómo están? Fresco. Estoy todavía resistiendo acá en el patio, aunque parece que va a ser ya de las últimas. Pronto empezarán a verme dentro porque está fresco. ¿Sí? Hola Susana, buenas noches. Bueno, les decía que vamos a hacer algo, una pequeña variación, que es esta. A veces la duración de este espacio, que está propuesto para que no se haga muy largo, nos dificulta, no nos dificulta, nos limita en la elección de los textos que queremos leer. Y justo saben ustedes que ahora los sábados lo estamos grabando, entonces mañana yo había propuesto grabarlo y dije, justo tengo viernes y sábado, como para desdoblar un cuento y meternos en algo un poquito más largo. Eh, Voy a empezar confesándoles que después me arrepentí un poco. No por la idea, sino por el cuento en sí, que quizás requiere una progresión en en el mismo momento de lectura. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Vamos a leer hoy una primera mitad de un cuento de José Saramago y mañana les voy a dejar la segunda mitad y desenlace. Hola María Teresa, buenas noches. Hola Norma. Hola Graciela. Gracias por estar. El cuento se llama Embargo. Entonces vamos a leer hoy una parte, vamos a interrumpirlo y nos vamos a quedar con la intriga hasta mañana de cómo sigue. Casi diría que vamos a plantear eh, el escenario, la situación, antes de que empiece a pasar realmente lo importante. Se llama Embargo. Se despertó con la sensación aguda de un sueño degollado y vio delante de sí la superficie cenicienta y helada del cristal, el ojo encuadrado de la madrugada que entraba lívido, cortado en cruz y escurriendo una transpiración condensada. Pensó que su mujer se había olvidado de correr las cortinas al acostarse y se enfadó. Si no consiguiese volver a dormirse ya, acabaría por tener un día fastidiado. Le faltó, sin embargo, el ánimo para levantarse, para cubrir la ventana. Prefirió cubrirse la cara con la sábana y volverse hacia la mujer que dormía, refugiarse en su calor y en el olor de su pelo suelto. Estuvo todavía unos minutos esperando, inquieto, temiendo el insomnio matinal, pero después le vino la idea del capullo tibio que era la cama y la presencia laberíntica del cuerpo al que se aproximaba, y, casi deslizándose en un círculo lento de imágenes sensuales, volvió a caer en el sueño. El ojo ceniciento del cristal se fue azulando, poco a poco, mirando fijamente las dos cabezas posadas en la almohada, como los restos olvidados de una mudanza a otra casa o a otro mundo. Cuando el despertador sonó, pasadas 2 horas, la habitación estaba clara. Dijo a su mujer que no se levantase, que aprovechase un poco más de la mañana y se escurrió hacia el aire frío, hacia la humedad indefinible de las paredes, de los picaportes de las puertas, de las toallas del cuarto de baño.
Fumó el primer cigarrillo mientras se afeitaba y el segundo con el café, que entre tanto se había enfriado. Tosió como todas las mañanas. Después se vistió a oscuras sin encender la luz de la habitación. No quería despertar a su mujer. Un olor fresco a agua de colonia avivó la penumbra, y eso hizo que la mujer suspirase de placer cuando el marido se inclinó sobre la cama para besarle los ojos cerrados. Y susurró que no volvería a comer a casa. Cerró la puerta y bajó rápidamente la escalera. La finca parecía más silenciosa que de costumbre. Tal vez por la niebla, pensó. Se había dado cuenta de que la niebla era como una campana que ahogaba los sonidos y los transformaba, disolviéndolos, haciendo de ellos lo que hacía con las imágenes. Había niebla. En el último tramo de la escalera ya podía ver la calle y saber si había acertado. Al final había una luz, aún grisácea, pero dura y brillante de cuarzo. En el bordillo de la acera, una gran rata muerta. Y mientras encendía el tercer cigarrillo, detenido en la puerta, pasó un chico, embozado, con gorra, que escupió por encima del animal, como le habían enseñado y siempre vería hacer. El automóvil estaba 5 casas más abajo. Una gran suerte haber podido dejarlo allí. Había adquirido la superstición de que el peligro de que lo robasen sería mayor cuando más lejos lo hubiese dejado por la noche. Sin haberlo dicho nunca en voz alta, estaba convencido de que no volvería a ver el coche si lo dejaba en cualquier extremo de la ciudad. Allí, tan cerca, tenía confianza. El automóvil aparecía cubierto de gotitas, de los cristales cubiertos de humedad. Si no hiciera tanto frío, podría decirse que transpiraba, como un cuerpo vivo. Miró los neumáticos, según su costumbre, verificó de paso que la antena no estuviese partida y abrió la puerta. El interior del coche estaba helado. Con los cristales empañados, era una caverna translúcida hundida bajo un diluvio de agua. Pensó que habría sido mejor dejar el coche en un sitio desde el cual pudiese haberlo deslizado para arrancar más fácilmente. Encendió el coche y en el mismo instante el motor roncó fuerte, con una sacudida profunda e impaciente. Sonrió, satisfecho de gusto. El día empezaba bien. Calle arriba, el automóvil arrancó rozando el asfalto como un animal de cascos, triturando la basura esparcida. El cuentakilómetros dio un salto repentino a 90, velocidad de suicidio en la calle estrecha, bordeada de coches aparcados. ¿Qué sería? Retiró el pie del acelerador, inquieto. Casi diría que le habían cambiado el motor por otro, más potente. Pisó con cuidado el acelerador y dominó el coche. Nada de importancia. A veces no se controla bien el balanceo del pie. Basta que el tacón del zapato no asiente en el lugar habitual para que se altere el movimiento y la presión. Es fácil. Distraído con el incidente, aún no había mirado el contador de gasolina. ¿Le habrían robado durante la noche, como no habría sido la primera vez? No. El puntero indicaba precisamente medio depósito. Paró en un semáforo rojo, sintiendo el coche vibrante y tenso en sus manos. Curioso. Nunca había reparado en esta especie de palpitación animal que recorría en olas las láminas de la carrocería y le hacía estremecer el vientre. Con la luz verde, el automóvil pareció serpentear, estirarse, como un fluido para sobrepasar a los que estaban delante. Curioso. Pero en verdad siempre se había considerado mucho mejor conductor que los demás. Cuestión de buena disposición, esta agilidad de reflejos de hoy, quizás excepcional. Medio depósito. Si encontrase una gasolinera funcionando, aprovecharía. Por seguridad, con todas las vueltas que tenía que dar ese día,
antes de ir a la oficina, mejor más que menos. Este estúpido embargo, el pánico, las horas de espera en las colas de decenas y decenas de coches. Se dice que la industria va a sufrir las consecuencias. Medio depósito. Otros andan a esta hora con mucho menos, pero si fuese posible llenarlo. El coche tomó una curva balanceándose y con el mismo movimiento se lanzó por una subida empinada, sin esfuerzo. Allí cerca había un surtidor poco conocido. Tal vez tuviese suerte. Como un perdiguero que acude al olor, el coche se insinuó entre el tráfico, dobló 2 esquinas y fue a ocupar un lugar en la cola que esperaba. Buena idea. Miró el reloj. Debían de estar por delante unos 20 coches. No era ninguna exageración. Pero pensó que lo mejor sería ir primero a la oficina y dejar las vueltas para la tarde, ya lleno el depósito. Sin preocupaciones. Bajó el cristal para llamar a un vendedor de periódicos que pasaba. El tiempo había enfriado mucho, pero allí, dentro del automóvil, con el periódico abierto sobre el volante, fumando mientras esperaba, hacía un calor agradable, como el de las sábanas. Hizo que se movieran los músculos de la espalda con una torsión de gato voluptuoso, al acordarse de su mujer aún enroscada en la cama a aquella hora, y se recostó mejor en el asiento. El periódico no prometía nada bueno. El embargo se mantenía. Una Navidad oscura y fría, decía uno de los titulares. Pero él aún disponía de medio depósito y no tardaría en tenerlo lleno. El automóvil de delante avanzó un poco. Bien. Hora y media más tarde estaba llenándolo y 3 minutos después arrancaba. Un poco preocupado porque el empleado le había dicho, sin ninguna expresión particular, sin ninguna expresión en la voz, de que tan repetida la información que no habría allí gasolina antes de 15 días. En el asiento al lado, el periódico anunciaba restricciones rigurosas. En fin, de lo malo, malo. El depósito estaba lleno. ¿Qué haría? ¿Ir directamente a la oficina o pasar primero por la casa de un cliente a ver si le daban el pedido? Escogió el cliente. Era preferible justificar el retraso con la visita que tener que decir que había pasado hora y media en la cola de la gasolina cuando le quedaba medio depósito. El coche estaba espléndido. Nunca se había sentido tan bien conduciéndolo. Encendió la radio y se oyó un diario hablado. Noticias cada vez peores. Estos árabes, este estúpido embargo. De repente el coche dio una cabezada y se dirigió a la calle de la derecha hasta parar en una cola de automóviles menor que la primera. ¿Qué había sido eso? Tenía el depósito lleno, sí, prácticamente lleno. ¿Por qué este demonio de idea? Movió la palanca de las velocidades para poner marcha atrás, pero la caja de cambios no le obedeció. Intentó forzarla, pero los engranajes parecían bloqueados. ¡Qué disparate! Ahora una avería. El automóvil de delante avanzó. Recelosamente, contando con lo peor, metió la primera. Perfecto todo, suspiró de alivio. Pero ¿cómo estaría la marcha atrás cuando volviese a necesitarla? Cerca de media hora después ponía medio litro de gasolina en el depósito, sintiéndose ridículo bajo la mirada desdeñosa del empleado de la gasolinera. Dio una propina absurdamente alta y arrancó, con un gran ruido de neumáticos y aceleramientos. ¡Qué demonio de idea! Ahora el cliente o será una mañana perdida. El coche estaba mejor que nunca. Respondía a sus movimientos como si fuese una prolongación mecánica de su propio cuerpo. Pero el caso de la marcha atrás daba que pensar. Y he aquí que tuvo realmente que pensarlo. Una gran camioneta averiada tapaba todo el centro de la calle. No podía contornearla, no había tenido tiempo y ya estaba pegado a ella. Otra vez,
Con miedo, movió la palanca y la marcha atrás entró con un ruido suave de succión. No se acordaba que la caja de cambios hubiese reaccionado de esa manera antes. Giró el volante hacia la izquierda, aceleró y con un suave movimiento el automóvil subió a la acera, pegado a la camioneta, y salió por el otro lado. Suelto, con una agilidad animal. El demonio de coche tenía 7 vidas. Tal vez por toda la causa esta de la confusión del embargo, todo ese pánico, los servicios desorganizados hubiesen hecho meter en los surtidores gasolina de mayor potencia. Tendría gracia. Miró el reloj. ¿Valdría la pena visitar al cliente? Con suerte encontraría el establecimiento aún abierto. Si el tránsito ayudase, sí. Si el tránsito ayudase, tendría tiempo. Pero el tránsito no ayudó. En época navideña, incluso faltando gasolina, todo el mundo sale a la calle para estorbar a quien necesita trabajar. Y al ver una transversal descongestionada, desistió de visitar al cliente. Mejor sería dar cualquier explicación en la oficina y dejarlo para la tarde, con tantas dudas que se había desviado mucho del centro. Gasolina quemada sin provecho. En fin, el depósito estaba lleno. En una plaza, al fondo de la calle por la que bajaba, vio otra cola de automóviles esperando su turno. Sonrió de gozo y aceleró, decidido a pasar resoplando contra los ateridos automovilistas que esperaban. Pero el coche, a 20 metros, tiró hacia la izquierda, por sí mismo, y se detuvo suavemente, como si suspirase, al final de la cola. ¿Qué diablos había sido aquello, si no había decidido poner más gasolina? ¿Qué diantre era si tenía el depósito lleno? Se quedó mirando los diversos contadores, palpando el volante, costándole reconocer el coche. Y en esta sucesión de gestos movió el retrovisor y se miró en el espejo. Vio que estaba perplejo y consideró que tenía razón. Otra vez por el retrovisor distinguió un automóvil que bajaba la calle, con todo el aire de irse a colocar en la fila. Preocupado por la idea de quedarse allí inmovilizado cuando tenía el depósito lleno, movió rápidamente la palanca para dar marcha atrás. El coche resistió y la palanca le huyó de las manos. Un segundo después se encontraba aprisionado entre sus dos vecinos. Diablos, ¿qué tendría el coche? Necesitaba llevarlo al taller. Una marcha atrás que funciona ahora sí y ahora no es un peligro. Había pasado más de 20 minutos cuando hizo avanzar el coche hasta el surtidor. Vio acercarse al empleado y la voz se le estranguló al pedir que llenase el depósito. En ese mismo instante hizo una tentativa de huir por la vergüenza. Metió una rápida primera y arrancó. En vano. El coche no se movió. El hombre de la gasolinera lo miró desconfiado. Abrió el depósito y pasados pocos segundos fue a pedirle el dinero de 1 litro que guardó refunfuñando. Acto seguido, la primera entraba sin ninguna dificultad y el coche avanzaba, elástico, respirando pausadamente. Alguna cosa no iría bien en el automóvil, en los cambios, en el motor, en cualquier sitio, el diablo sabrá. ¿O estaría él perdiendo sus cualidades de conductor? ¿Estaría enfermo? Había dormido bien a pesar de todo, no tenía más preocupaciones que en cualquier otro día de su vida. Lo mejor sería desistir por ahora de clientes. No pensar en ellos durante el resto del día y quedarse en la oficina. Se sentía inquieto. A su alrededor las estructuras del coche vibraban profundamente, no en la superficie, sino en el interior del acero, y el motor trabajaba con aquel rumor inaudible de pulmones llenándose y vaciándose, llenándose y vaciándose. Al principio, sin saber por qué, dio en trazar mentalmente un itinerario que le apartase de otras gasolineras, y cuando notó lo que hacía, se asustó. Temió no estar bien de la cabeza.
Fue dando vueltas, alargando y acortando camino hasta que llegó delante de la oficina. Pudo aparcar el coche y suspiró de alivio. Apagó el motor, sacó la llave y abrió la puerta. No fue capaz de salir. Hasta ahí por hoy. Vamos a dejar a este protagonista incapaz de salir de su auto, llegando a su oficina después de estos sucesos extraños. Nos falta mucho todavía y mañana lo vamos a terminar. Por si fueron llegando después, les cuento que la idea fue aprovechar hoy a empezar un cuento que sabíamos que se iba a hacer un poquito más extenso que de costumbre y dejarles para mañana grabado la resolución. Así que mañana sábado a las 10 tienen para enterarse cómo termina este cuento de José Saramago. Yo antes de irme voy a saludar, porque tengo algunos saludos mientras yo leía. Creo que hasta Norma te había saludado. Por las dudas, Norma. No te había saludado porque dice, hola, soy nueva. Norma, bienvenida. Bienvenida justo un día no tan típico para llegar a este lugar. Habitualmente leemos textos que empiezan y terminan un día. Esto que hemos hecho hoy es una novedad. Hola Graciela, buenas noches. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola Elsa, María Rosa, ¿cómo estás? Cristina, Alcina. Norma, me parece que te había saludado antes. Bueno, te saludo por las dudas. Uy, se me puso negra la pantalla. Ahí está. Espero que no se les haya cortado. Voy a terminar de saludar antes que se me corte todo. China, buenas noches. Muy bien estoy, gracias por preguntar. Lilia, buenas noches. Susana, que intriga. Y Elo, que intriga. Bueno, parece que les interesa la propuesta, así que vamos a ver cómo sigue esto mañana a las 22 en el Facebook del CEPRAM. Espero que estén ahí, espero que tengan mientras tanto una linda noche, abrigada, calentita y mañana será otro día. Buenas noches a todas, buenas noches, CEPRAM.